Hola, muy buenas tardes. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de época de oro del cine mexicano. Bueno, en esta página encontrarás la historia de la época del cine de oro en México, así como la información más relevante para entender. Pues ya que muchas personas se preguntan, pues, cuál fue el proceso que tuvo la cadena de valor en la industria durante esta época para dar paso al surgimiento de grandes actores y películas en nuestro país, ya que, pues, es una gran, pues, evolución la que se hizo gracias al cine mexicano. Bueno, para entender la época de oro, primero tenemos que entender sus antecedentes. Son principalmente dos, pero uno se divide un poco a la mitad. Lo primero es el cómo llegó el cine a México, que es a través de los hermanos Lumière en 1896, quienes fueron los que presentaron la primera proyección cinematográfica en México. Solamente que ahí la mayoría de las películas que llegaban eran extranjeras, ya que las pocas películas que se hacían mexicanas que empezaron a partir de los 20 eran un poco de baja calidad, hasta que en el 33 es cuando se crea el Sindicato de los Trabajadores, y en el 36 fue cuando realmente inició en grande la época del oro con la película Allá en el Rancho Grande. Luego, el otro antecedente es la Segunda Guerra Mundial, ya que tenemos que poner en contexto que estábamos pasando por una situación bélica en todo el mundo, lo cual esto trajo a que debido a la situación bélica no se podían encontrar las películas exportadas. Así que también México, al implementar políticas de proteccionismo, fomentó la industria cinematográfica nacional y pues esto incrementó muchísimo las películas mexicanas, y también sirvió mucho monetariamente, ya que pues todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba en guerra y nosotros ahí andábamos con todo. Igualmente, la mayoría de las películas que se empezaron a hacer tenían un contenido muy grande social y político, y también impulsó el nacionalismo mexicano. Luego, ahora sí, hablando de la historia, vamos a hacer una línea del tiempo. En los 30 es cuando surge la industria, y alguna de las películas más importantes de esa época fue Santa en el 32 y Que Viva México. Luego, en el 40, es cuando el cine mexicano se estableció como las principales formas de entretenimiento en el país. Y igualmente, como mencioné antes, el contenido mayormente era social y político. Aquí es donde surgen las grandes letras que todos conocemos, como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, y las películas más importantes son Los de Abajo, Nosotros los Pobres y Enamorada. Luego, en los 50 es la mayor época de exposición y de éxito de todo el cine mexicano. Aquí es donde se genera más dinero, y pues donde las estrellas mencionadas anteriormente hacen todo su boom y su apogeo de la carrera. Alguna de las películas más famosas de esta época fue Macario en el 59 y La Escondida en el 56. Luego, en los 60 empezó a declinar un poco la popularidad, porque ahí comienza la televisión y pues ahí empiezan a hacer competencia entre los medios de entretenimiento, pero igual hay películas extraordinarias que se hicieron, como El Ángel Exterminador y El Esqueleto de la Señora. Luego, para terminar, en los 70 aquí se siguen haciendo películas sumamente importantes, pero ya no tienen la misma escala que tenían en los 50, y de las películas más famosas es La Ley de Herodes y Amores Perros. Luego vamos a hacer un poquito de la historia en imágenes, que es básicamente la misma línea del tiempo que dije ahorita, nada más que de una manera más visual, y con las personas más importantes de la época, como lo fue María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante. Aquí igual hay algunas de las películas más importantes y más relevantes, como Nosotros los Pobres, Enamorada y Macario. Luego, siguiendo en la cadena de valor, Bueno, en cuanto a la cadena de valor, en la época de oro del cine mexicano fue sumamente importante para poder establecer la industria cinematográfica de nuestro país, misma que está conformada por una cadena de valor que consta de tres actividades básicas, y estas actividades representan las diversas etapas de la cadena que culmina con la proyección de una película en una sala de cine. Entonces, según el artículo de cinematografía acerca de la industria, los principales elementos de la cadena de valor son la producción, la distribución y la venta o la exhibición de las películas en las salas. Entonces, en la parte de producción cinematográfica, tenemos que la producción inició con la fundación en 1934 de la Unión de Directores de Estudios Cinematográficos de México, que básicamente era un sindicato que se encargaba de establecer todas las normas que tenían que seguir los productores e inversionistas de cine. Ahora, existieron otras dos instituciones que también fueron claves para sostener el progreso de la industria, que son la Federación de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores. También podemos ver que la época de oro del cine inició con la exportación de una película mexicana en específico, que es Allá en el Rancho Grande, como ya había mencionado por ahí Mariana,
que fue dirigida por Fernando Fuentes, y esta película dio pie a la etapa más intensa de producción cinematográfica. La película es una comedia ranchera que mezcla las canciones con el diálogo. En el botón que ven ahí en pantalla pueden ver un clip de la película. Y bueno, un tercer paso en todo esto de la producción fue el Banco Nacional Cinematográfico, que y básicamente estaba encargado de conceder el financiamiento a productores y también realizaban el aparato técnico y administrativo del cine mexicano. Y en esto incluido otro incentivo importante que fueron las leyes que se crearon para que las películas mexicanas estuvieran exentas de pagar impuestos. Luego viene lo de los estudios de cine, que el primer estudio de cine importante fue el Azteca. Su mayor importancia radica en que se filmaron más de 400 películas en sus foros. Además, estos estudios vieron crecer a grandes artistas de la época que hoy por hoy siguen siendo recordados. Por ejemplo, Sara García, que es la imagen que ven ahí a la izquierda, que es conocida como la abuelita del cine mexicano, y hoy por hoy todos la conocemos como la imagen principal en el famoso chocolate abuelita. Luego están los estudios Churubusco, que son parte esencial de la historia. Sus fundadores fueron Prince y Harry Bright, y en 1950 adquirieron los estudios Azteca, y con esta adquisición se volvieron los mayores productores de películas en español a nivel internacional en la época del cine de oro mexicano. Y bueno, 10 años después, el gobierno compró todas las acciones de la empresa y hoy en día estos estudios son parte de la CONA. E igual por ahí hay un clip para que vean un poco acerca de lo que fueron estos estudios. En tercer están los estudios cinematográficos de Tepeyac, que en estos estudios se filmaron alrededor de Negra y Los Olvidados, y alrededor de los foros se construyeron varias casas, grandes figuras de la época como Pedro Infante, y por eso se le conoció a Ana del país como el Beverly Hills mexicano. Ahora, la otra parte de la cadena de valor serían las distribuidoras, que para esa época había dos listas principales. La primera era Películas Mexicanas, que básicamente se encargaba de repartir las películas producidas en México fuera del país, es decir, a nivel nacional. Y luego estaba Películas Nacionales, que se encargaba de distribuir cintas mexicanas dentro del territorio nacional. Y ya por último en la cadena están las salas de exhibición, que, bueno, aquí William Atkins junto con Gabriela Alarcón monopolizaron este negocio por medio de la adquisición de las salas de Emilio Azcárraga, y también adquirieron el Banco Cinematográfico y fundaron la Operadora de Teatros. Debido a esta monopolización que existió, la calidad de las películas empezó a bajar mucho. En otras palabras, se producían películas que se basaban en estándares de calidad en lo que el público consumía en taquilla. Entonces, la decadencia de la época de oro del cine mexicano inició con el monopolio de las exhibidoras, el término de la Segunda Guerra Mundial, la escasez de recursos económicos para la producción de películas y la consolidación de la televisión en el país. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito de los exponentes. Durante esta época se cuenta con una infinidad de personajes, ídolos de México, que con el paso del tiempo y gracias a sus aportes a la industria se convirtieron en los principales exponentes de la época de oro del cine mexicano. A continuación les voy a hablar de algunas de las principales personalidades de cada uno de los siguientes rubros: productores, directores, actores y aquellas obras que destacaron en la época. Las casas productoras tienen surgimiento en 1935 ante la necesidad de producción masiva de filmes cinematográficos. Comenzaron a surgir en México diversas casas productoras, un ambiente cultural que favoreció a una nueva generación de directores. Durante la segunda mitad de la década de los 30, en 1935, deja ver en México el respaldo de los productores para la producción masiva en el ámbito cinematográfico. Esta situación dio paso a que diversos productores y directores tuvieran que asociarse para justo el nacimiento de las primeras casas productoras en México. Les voy a hablar un poquito de las principales, que en este caso la principal es la Cinematográfica Latinoamericana, también conocida como CLASA. Fue una compañía de producción de cine cuyo auge se dio durante la época de oro. Fue fundada en 1935 por Aarón Sanenza, Agustín Legorreta, Salvador Elizondo y Alberto J. Pani, y tenía el propósito original de fomentar la alfabetización de los niños, obreros y campesinos, además de ser un recurso de difusión política y social. Unos años más tarde, distintos productores y directores absorben otras casas productoras y nace Clasa Films Mundiales en 1944. Otra de las más importantes es Posa Films, que es una empresa de entretenimiento mexicana conocida por distribuir y producir películas de cine. Fue fundada en 1939 por Mario Moreno, también conocido como Cantinflas, Jake Hellman y Santiago Rachi. Es conocida justo por producir películas como Pepe, Entrega Inmediata y El Profe. Todas estas obras pertenecen a la colección de Cantinflas. Otra de las que destacan es Producciones Hermanos Rodríguez,
la cual fue fundada en 1939 por José de Jesús, conocido en la industria cinematográfica como Joselito Rodríguez, y fundó esta productora con sus hermanos Ismael y Roberto. Las Producciones Rodríguez es una empresa que debutó como director con El secreto del sacerdote y un año más tarde realizó Ay, Jalisco, no te rajes, una película muy famosa en la industria, trabajo que sería su mayor éxito en el país y en el extranjero. Ahora hablando un poquito de los directores, como bien sabemos, los directores cinematográficos o cineastas son aquellas personas encargadas de la dirección para la correcta producción de un filme. Son los encargados de transmitir los conceptos y las emociones que se quieren ver en pantalla. Durante esta época nacieron muchos directores que destacaron en el cine, además de que fueron ellos quienes dieron paso a que el mundo conociera el talento de grandes actores y actrices que dejaron huella en la historia de México y en los corazones de millones de mexicanos. Entre los más destacados están Fernando Fuentes, Emilio Fernández, Juan Bustillos, Julio Bracho e Ismael Rodríguez. Principalmente Ismael Rodríguez es conocido porque fue el director de la mayoría de las películas de Pedro Infante. También está Luis Buñuel, que a pesar de no ser mexicano, llegó a México a producir una de las películas más importantes para la época de oro del cine mexicano, que es Los Olvidados. Ahora, hablando de los actores, en la industria del cine mexicano se buscaba imitar el Star System de Hollywood y fue así como el cine mexicano inició el desarrollo de un culto al actor. Y fue gracias a esto que el surgimiento de distintas personalidades dentro de las películas causaron en el público distintas emociones y se volvieron ídolos de la población mexicana. Además, cabe destacar que las productoras y los distintos estudios nunca se hicieron cargo de todos los derechos de los actores y fue de este modo que se les permitió desarrollarse de manera individual en distintos géneros. Tal es el caso de Pedro Infante, que es uno de los actores y cantantes más codiciados de la época de oro del cine mexicano, que no se quedó únicamente como actor, sino que también pasó a ser cantante y no se casó con una sola casa productora. Son varios los exponentes que tenemos en actores y si van a la página web y le dan clic en cada imagen van a poder ver una biografía resumida de cada uno de ellos, además de sus películas más famosas y en el caso de los cantantes que son Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar, están también sus playlists con sus principales canciones. Ahora, hablando de las obras más destacadas, las películas de la época de oro del cine mexicano se destacan por ser filmes que tratan distintas temáticas y problemáticas que se veían en esa época, tales como la familia, la desigualdad y las luchas sociales. Podemos encontrar obras con enfoques de comedia, de drama, incluso realidades sin censura, y por supuesto que también hay grandes historias de amor y romance. En la página web pueden encontrar las obras destacadas, que en este caso están por orden cronológico. La primera película, como ya lo mencionaron mis compañeras, es Allá en el Rancho Grande, que fue justo la primera película mexicana, tiene como directora a Fernando Fuentes y fue realizada en 1935. En la página web, si le pican en los botoncitos de las cámaras de video, los va a llevar a la película completa. Y bueno, ya por último son las locaciones, ya que el cine de oro en México en el siglo XX fue una época dorada de la industria cinematográfica mexicana que se caracterizó por la producción de películas de alta calidad, con un enfoque en temas sociales y políticos relevantes para la época y por el talento de sus actores y directores. A continuación se presentarán algunos de los escenarios más representativos en este periodo. El primero son los estudios Churubusco, ubicados en la Ciudad de México. Los estudios Churubusco fueron el hogar de muchas de las producciones más importantes del cine de oro mexicano. Estos estudios cuentan con una gran variedad de escenarios y sets de filmación que permitieron a los cineastas recrear distintos ambientes y épocas en sus películas. El segundo es la Ciudad de México. La capital mexicana fue el escenario de muchas de las películas más importantes del cine de oro, especialmente aquellas que abordan temas urbanos y sociales. La ciudad se convirtió en un personaje más en muchas de estas películas. Muchos de sus lugares emblemáticos, como el Zócalo o el Palacio de Bellas Artes, aparecieron en la pantalla grande. El tercero es Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, también fue un lugar importante para el cine de oro, especialmente para las películas de corte regionalista y rural. Muchas de estas películas se filmaron en las afueras de la ciudad, en lugares como el pueblo de
Tlaquepaque o la Hacienda de San Cristóbal. Otro escenario es Acapulco. La belleza natural de la bahía de Acapulco la convirtió en un lugar muy popular para las películas de romance y drama. Muchas de las películas de Pedro Infante, uno de los actores más populares de la época, se filmaron en este lugar. Y bueno, por último es el Tepeyac, ubicado en la Ciudad de México. Fue un escenario muy importante en varias películas del cine de oro mexicano. Esta basílica es uno de los santuarios católicos más importantes del mundo y es considerado un símbolo de identidad y cultura mexicana. En las películas, la Basílica de Guadalupe a menudo se usó como escenario para escenas religiosas y devocionales, y también se sacó como telón de fondo para escenas dramáticas. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en la basílica, también ha sido un elemento recurrente en muchas películas del cine de oro mexicano. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos y pues ahora sabemos un poquito más sobre la época del cine de oro mexicano.